Hola coders, yo soy Sofía y en el video de hoy vamos a realizar un blog utilizando Next.js y Notion como nuestro CMS. Vamos a crear una tabla donde vamos a tener entradas que van a ser como nuestros posts y vamos a obtener esta información a través de la API de Notion. Este proyecto puede ser muy útil para esos programadores que tienen toda su vida en Notion y siempre han querido crear un blog personal pero sin tener que utilizar otro CMS, pagar por ellos, sino ya tener todo como en un solo lugar. Ahora, si eres un programador freelancer y tienes algún cliente que prefiere utilizar Notion para crear su blog, algunos artículos, pues puede ser una buena alternativa, pero no si es para crear toda una página web. Probablemente sí te va a tocar ver alguna opción como Strapi si quieres darle a tu cliente la opción de modificar más cosas en su página web, como la landing, títulos, descripciones, etc. Este proyecto va a ser muy sencillo, así que empecemos. Vamos a crear nuestro proyecto de Next.js utilizando el comando de npx create next app latest, el nombre de nuestro proyecto. Vamos a utilizar TypeScript, ESLint, Tailwind CSS, el source directory, el app router. No vamos a usar TurboPack y usualmente yo sí utilizo el import alias. Una vez que ya se instaló todo, vamos a ver que todo funciona bien con npm run dev. Abrimos localhost 3000 y vemos que todo se cargó. Usualmente cuando empiezo un proyecto voy a la página de Page TSX o el Layout y borro todo lo que viene predeterminado cuando creas un proyecto de Next.js. Usualmente me gusta escribir un título genérico para asegurarme de que todo se está cargando de manera correcta y que la página se actualiza con mis cambios. Cuando creas un proyecto con Next.js, usualmente viene con unas fuentes, las cuales no voy a utilizar en el proyecto, entonces las voy a ir borrando. En la parte de metadata vamos a actualizar el título y la descripción de nuestra página. Y recuerda que estos campos son muy importantes para el SEO, ya que esto es lo que va a utilizar Google cuando tú buscas tu blog. Es lo que va a salir en los resultados. También el título es lo que sale en el tab de nuestro navegador. Ahora vamos a crear la tabla en nuestro Notion para así poder crear los posts que van a estar en nuestro blog. Creas una nueva página de estilo tabla y vas a empezar a poner los nombres de cada una de las propiedades que va a tener nuestro post. Por ejemplo, aquí yo he puesto cosas como título, una descripción para utilizar como un resumen de lo que se trata el blog. También quiero agregar una imagen que puede ser como un thumbnail, una imagen miniatura de nuestro post, el estado, y aquí quiero utilizar los diferentes nombres para decir si es que un post ya está listo para ser publicado o es simplemente un borrador, y esto podemos utilizar más adelante para filtrar los posts que todavía no están listos y no queremos que estén en nuestra página. También quiero agregar etiquetas o categorías para así poder que las personas o los usuarios encuentren información muy específica según nuestros posts. Por ejemplo, pues una etiqueta de React, de Backend, de Frontend, inteligencia artificial y algunos temas que tú creas que vas a hablar en tu blog. También he agregado un campo de publicado que va a ser como la fecha en que se publicó el blog.
Y ya que creaste tu tabla con todas las propiedades que necesitas para tu blog, vas a ir a developers.notion.com y vas a hacer login con la misma cuenta con la que creaste la tabla. Vas a ir a tus integraciones y vas a crear una nueva integración. Yo le puse de nombre blog Condor Coders y seleccioné el workspace en donde se encuentra mi tabla. Una vez creada la integración, vas a ver que en la parte de abajo te da algunos permisos que puedes activar y desactivar. En mi caso, yo no quiero que mi integración pueda ni actualizar ni insertar contenido. Si en algún momento alguien tiene acceso a este secret key, puedes refrescarlo y cambiarlo para que nadie tenga acceso a tus cosas. Y si no, puedes aquí ya copiarlo, ir a nuestro proyecto y vamos a crear nuestras variables de entorno de manera local con un archivo .env.local y crear una variable de entorno. En mi caso lo voy a llamar Notion Secret y voy a pegar nuestro secret que conseguimos en la página de Notion Developers en nuestra integración. En este proyecto vamos a utilizar la server actions, así que dentro de la carpeta app vamos a crear un archivo actions.ts. Vamos a utilizar useServer como la primera línea de este archivo para así que Next.js sepa que estos van a ser server actions, y vamos a empezar a crear nuestras funciones que van a conseguir nuestros posts desde nuestra tabla de Notion. Te recomiendo que le eches un vistazo a la documentación de Notion en la página de Notion Developers. Si vas a la introducción, vas a ver todo lo que hablamos también de cómo hacer las integraciones, qué significan todos esos permisos de read, update, cómo puedes mejorar la seguridad en tu integración, y también vas a ver la documentación de todos los endpoints y guías con algunos ejemplos de cómo construir ciertas cosas con esta API. Algo que vamos a utilizar en nuestro proyecto va a ser el SDK de JavaScript de Notion. Así que si vamos a ese link, vemos que podemos instalarlo utilizando el comando de npm install Notion HQ Client. Esto de aquí nos va a facilitar mucho hacer los requests a Notion utilizando nuestro secret key y utilizando los IDs de las tablas que creamos en Notion. Seguimos la documentación, vamos a crear un nuevo cliente del Notion una vez que ya se ha instalado. Y aquí dentro en la parte de autenticación es donde le vamos a pasar ese secret, ¿no? Y podemos accederlo a través de process.end y nos aseguramos que tenga el mismo nombre de nuestra variable de entorno. Si vuelves a la documentación de Notion y vas a la parte de API References, vas a ver que tienes acceso a toda la información de las APIs de Notion. Por ejemplo, puedes hacer query a una base de datos. También puedes conseguir una tabla, y aquí nos está dando un ejemplo de cómo podemos conseguir el ID de nuestra tabla de Notion. Y esto es a través de la URL de nuestra tabla. Podemos copiar los números antes del signo de interrogación y la B. Siempre en esta documentación vas a encontrar ejemplos de cómo utilizar este endpoint. Y lo chévere es que también incluye otros parámetros como filtrar información, o cosas como poner un orden a los datos utilizando sort. Así que vamos a intentar utilizar este endpoint para poder así conseguir nuestra información de la tabla. Vamos a la URL y recordemos que copiamos todo lo que está antes del signo de interrogación y la B hasta el slash de Notion. Esto va a ser el ID de nuestra tabla. Volvemos a nuestras variables de entorno y aquí voy a crear una nueva variable que se va a llamar blog ID.
Volvamos a nuestra tabla de Notion y en la parte de los settings de los 3 puntos del lado derecho vas a ir a conexiones y seleccionar la integración que creamos. Esto es muy importante, así que si tú creas otras tablas tienes que hacer lo mismo para cada tabla. No te olvides de conectarlas con la integración. Volvamos a nuestro server actions y en nuestra función asíncrona de getPost vamos a conseguir el ID que tenemos en nuestras variables de entorno utilizando process.end.notion database ID. Recuerda que tiene que ser el mismo nombre que estamos utilizando en nuestras variables de entorno. En el caso que no consigamos este ID, no esté definida, yo voy a retornar null, también puedes retornar algún error. Y en el caso de que sí tengamos el ID, vamos a seguir el ejemplo de la documentación y utilizar el paquete de Notion, notion.databases.query, y dentro de los parámetros vamos a pasar el ID de nuestra base de datos. Voy a agregar información a la tabla como si fueran post para así poder hacer un poco de testing y asegurarnos que nuestros queries, nuestras llamadas al endpoint sí están funcionando. Recordemos que creamos la propiedad de estado para así poder decir si este post ya está listo para ser publicado o es un borrador. En este caso puse publicado. Y aquí vamos a continuar con el ejemplo de utilizar la propiedad de filter para decirle que la propiedad publicado, que es la que tenemos en nuestra tabla, vamos a ver el estado. Entonces nuestra propiedad estado sí tiene vemos que es de tipo estado. Entonces nuestra propiedad de estado es igual o tiene como de valor publicado, y recuerda que este tiene que ser igual a lo que tenemos en la tabla, o sea, si está con mayúscula o minúscula, si ven que tienen que estar igualito, entonces vamos a conseguir esa información. Vamos a hacer un console log a ver qué nos sale. Y vamos a llamar esta función dentro de nuestro page.tsx. Vamos a hacer que nuestra página sea síncrona para así poder utilizar el await get post. Vamos a cargar nuestra página. Y bueno, aquí me di cuenta que no estaba mostrando nada porque, como les comenté, tenemos que asegurarnos que estamos utilizando bien el nombre de nuestras variables de entorno. Entonces aquí ya vemos que sí está funcionando el console log y estamos obteniendo un resultado. Ese de ahí va a ser esta primera fila. Si lo cambiamos a borrador, vemos que el resultado ahora sale vacío, porque nosotros hemos puesto en nuestra query que solamente vamos a obtener los datos que tienen como estado publicado. Ahora lo que puedes hacer es utilizar el console log y ver específicamente cómo están estructuradas las propiedades de nuestra tabla. Vemos que esto es una página y dentro de página tenemos properties. Si ven, todos estos nombres coinciden con todas las propiedades que creamos en nuestra tabla de Notion: título, descripción, thumbnail, estado, etiquetas. Aquí he agregado más ejemplos y si vemos en la parte de publicado he puesto varias fechas en diferente orden. Así que lo que quiero hacer es que en esta query que creamos de Notion utilicemos la propiedad de sort para así poder organizar los datos según la fecha. Voy a ir a mi query y vamos a utilizar sort. Aquí le vamos a decir que tiene que ver a la propiedad
Y si volvemos a nuestra tabla, esta se llama publicado. Y le vamos a dar una dirección, y estoy siguiendo aquí el ejemplo de Ascending. Y aquí puedo ver los resultados que me da y el orden en cómo está todo organizado. Lo que estoy haciendo aquí es empezar a comparar las fechas y ver si este es el orden que necesito. Y yo creo que por aquí me estoy dando cuenta que lo que yo quería era descending. Y ahora sí, estoy verificando que todo tiene que estar en el orden que quiero, y este es que lo último publicado sea lo primero. Y lo que sea publicado más antiguo, pues esté abajo. Ahora vamos a ver cómo están estructuradas las propiedades. Y para eso voy a seguir utilizando el console log. Lo que quiero hacer es retornar un objeto que sea de tipo post, o sea, un objeto, un array de post, y obtener toda esa información que viene desde la API de Notion y ponerla en un formato, en una estructura que vaya a ser más sencilla acceder desde nuestros componentes UI. Y ya que estoy utilizando TypeScript, lo que voy a hacer es crear una interfaz de tipo post. Y aquí voy a describir toda la información que voy a necesitar para un post. Quiero el ID, quiero el título, la descripción. Y esto va a ser casi que igual a todas las propiedades que creamos en nuestra tabla de Notion. Quiero la fecha en que se publicó, el thumbnail, y este puede ser opcional. O sea, significa que podemos tener una URL o no, y también nuestras etiquetas. Y ya que tenemos el tipo, voy a hacer que nuestros posts sean un array de post type, y utilizando el map quiero hacer el mapeo de los resultados de Notion a nuestro tipo que acabamos de crear. Así que vamos a empezar con el ID, seguido por el título. Y para saber exactamente cómo es que tenemos que hacer el mapeo, podemos seguir utilizando nuestro console log, acceder el primer resultado e ir haciendo un console log de las propiedades. En este caso, si vemos el console log, tenemos properties.título, y en el console log vemos cómo este está estructurado. Nosotros queremos acceder a plain text. Aquí estoy actualizando la interfaz, nuestro tipo, para que todo pues esté en español, ya que así lo tengo en la tabla de Notion. Así que sigamos la estructura que está en nuestro console log: results, properties, título, title, punto. Title es un array, entonces conseguimos la primera entrada del array, plain text. Seguimos con la descripción y así sucesivamente. Me estoy ayudando del console log para saber exactamente la estructura que viene desde Notion y así poder mapear y extraer la información para nuestro post type.
En la consola me está saliendo un error que algunos thumbnails no tienen foto. Y esto se debe a que en nuestra tabla de Notion, si se acuerdan, podemos decidir agregar una foto o no. Si vemos en los ejemplos, solo el primer post tiene una foto, el resto no lo tiene. Así que vamos a utilizar el optional chaining en las propiedades que creemos que pueden ser undefined o null. Y así ya no tenemos ese error en la consola. Una vez que hemos terminado de hacer el mapeo de las propiedades de Notion a nuestro tipo de post, voy a usar el console log para ver cómo se está estructurando la data. Como vemos aquí, tenemos todo de una manera mucho más clara. Hay partes en que las etiquetas están vacías y funciona bien. El thumbnail hay algunos que son undefined y no nos da errores, así que podemos retornar este array de posts. Ahora en nuestra página podemos utilizar lo que retorna nuestro get post. Todos nuestros posts, nuestros datos que vienen de Notion y que hemos mapeado a una estructura más entendible para nuestro componente, vamos a utilizar un map y por cada uno de los datos, o sea de cada uno de los posts de nuestro array, vamos a agregar un div, un título, para saber que todo está funcionando de manera correcta y que se puede renderizar. Y así de sencillo hemos obtenido toda la información que estaba en nuestra tabla. Tenemos el nombre del post y la descripción renderizándose en nuestra UI. También quiero agregar a nuestro proyecto el plugin de Tailwind llamado Tailwind Typography. Y lo que hace esto es agregar estilos básicos a cosas como headings, párrafos. Así nosotros no tenemos que andar a cada rato agregando espacios, poniendo tamaños de headings, de párrafos, los line heights, sino que ya con este plugin lo hace solo. Para activarlo lo voy a hacer al nivel del body y voy a utilizar Prose. Y le voy a decir que para Dark Mode tiene que ser los colores invertidos. Y si ven, una vez que hemos hecho un refresh a nuestra página, vemos cómo el plugin de Tailwind ha hecho que los títulos sean más grandes, las descripciones en párrafos tengan más espacios. Y ahorita lo que voy a hacer es probar qué pasa si quito ciertos campos de nuestra tabla, porque tenemos que volver a nuestro map en nuestros actions para asegurarnos que todo se renderice si es que hay información que falta, utilizando el optional chaining que vimos hace un rato. También quiero asegurarme de que en el caso de que yo haya publicado un blog
desde mi tabla de Notion y que no tenga título o descripción, entonces no se renderice. Para esto en nuestro map voy a utilizar un filter y le voy a decir, si no tiene título, o sea, filtra de todos los resultados de Notion, solo vamos a utilizar los que tengan título y descripción. Entonces vemos aquí que pongo título y descripción. Esto significa que estas dos propiedades son obligatorias para que nosotros podamos renderizar ese post. Vamos a hacer una prueba. Tenemos que nuestro primer post es cómo construir un portafolio web. Vamos a cargar la página, lo vemos que es nuestro primer post. Y si yo vuelvo a Notion y quito la descripción, vuelvo a cargar la página y vemos que ya no aparece. No aparece porque recordemos que plain text, la descripción es obligatorio. Si la vuelvo a poner y recargo la página, ya tenemos el mismo post de primero. Ahora voy a crear la página para cada post. Dentro del blog voy a crear una ruta dinámica utilizando los paréntesis cuadrados y adentro voy a poner el ID. Vamos a crear dentro de esa carpeta ID el archivo page.tsx, lo vamos a llamar post page. Y aquí me voy a ir a la documentación de Next.js para guiarme cómo puedo yo hacer fetching de datos desde una página. Entonces va a ser muy similar a lo que hemos hecho antes. Vemos que tenemos acceso a los parámetros de la URL y siguiendo las instrucciones vemos que tenemos que hacer que sean de tipo promesa. Y eso, en vez de que sea slug, tiene que decir ID porque en nuestra carpeta hemos puesto que ese parámetro se va a llamar ID. Vamos a hacer que esta página sea asíncrona y aquí vamos a acceder al ID que va a estar en la URL. Volvemos a nuestra página principal y vamos a conectar los posts a la página según su ID. Vamos a cambiar el div por un link y en el href vamos a poner el path, la URL y vamos a utilizar el post ID. Entonces si volvemos ya vemos que todo ahora es un link. Y si yo le doy clic a uno, pues este se va a una página donde la URL es blog y el ID de nuestro post. Si vemos en la consola, vemos que hemos podido acceder al ID que está en esa URL utilizando el await params. Volvamos a nuestra server actions y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva función para conseguir la información de ese post y lo vamos a llamar getPostById. Esto también va a ser una función asíncrona y va a aceptar el ID del post que queremos la información. En la documentación de Notion vamos a buscar cómo podemos acceder a la información de una página en concreto utilizando el ID. Podemos utilizar notion.pages.retrieve y dentro de los parámetros podemos pasar el ID de la página, en este caso el ID de nuestro post. Vamos a hacer un console log a ver si conseguimos la información que necesitamos.
Y en nuestra página del post vamos a hacer nuestro await, get post by ID, que está ahora en nuestro server actions, y vamos a pasarle el post ID. Y ahora, si vemos en nuestra consola, vamos a tener algo muy similar a lo que teníamos antes, donde Notion nos regresa un objeto de tipo página con las propiedades. Así que lo que voy a hacer es copiar el mapa que hicimos anteriormente y retornarlo. Volvemos a nuestra ruta del post y podemos empezar a colocar la información en nuestra UI. Por ejemplo, pongamos el título, la descripción y vemos que sí está funcionando. Se ha cargado nuestro título y descripción. Pero hasta ahora solamente hemos podido conseguir la información que se encuentra en las propiedades de nuestra tabla. Ahora queremos también acceder al contenido de nuestro post. Para eso tenemos que ir a la documentación de Notion y buscar cómo podemos conseguir esa información. Esa información se llama bloques o blogs. Así que vamos a la parte de Retrieve Blog y vemos el ejemplo de cómo podemos obtener todos esos bloques o la información que está dentro de las páginas de Notion. Voy a seguir el ejemplo que está en la documentación y voy a utilizar notion.blogs.children.list. Aquí, a pesar que diga block ID, el ID del bloque sería nuestro ID de la página. Ahora vamos a ver si ponemos console log blogs, que nos retorna Notion. Entonces aquí vemos que específicamente para ese post tenemos un objeto de lista con resultados. Veamos el interior de nuestra página. Vemos que el primer bloque es un párrafo, el segundo bloque es una imagen, el tercer bloque es otro párrafo, el cuarto es otro párrafo y así ya estamos verificando que tenemos toda la información que está dentro de nuestras páginas de Notion. Ahora vamos a instalar esta biblioteca que nos va a ayudar a renderizar eso en nuestra UI, que se llama Notion Render. Así que vamos a utilizar el npm install Notion Render Client. Vamos a inicializar el Notion Renderer utilizando New Notion Renderer. Y siguiendo las instrucciones vemos que vamos a necesitar de nuestros bloques obtener los resultados. Si vemos en el console log, Blocks nos está devolviendo un objeto que dice Objects y un array de results. Así que vamos a acceder a los resultados y utilizamos renderer.render y le pasamos los results. Si vuelvo a cargar la página y se hace la llamada, pues me estoy dando cuenta que en el console log nos está devolviendo una promesa, lo que significa que vamos a tener que agregar un await. Y aquí ya vemos en el console log que nos está devolviendo una estructura HTML. Párrafos, negritas, imágenes.
Así que en mi post type voy a agregar una nueva propiedad que se va a llamar contenido y esto va a ser como un string. La voy a devolver en mi respuesta. Y si vamos a nuestra página de nuestro post, voy a seguir el ejemplo de uno de los tutoriales de Next.js y utilizar el Dangerously Set Inner HTML para poder insertar el HTML de nuestro post. Entonces pongo post.content. Y vemos que ya en nuestra página se está renderizando el contenido que teníamos en nuestra página de Notion, los párrafos, negritas e imágenes. Ahora vamos a empezar a solucionar estos errores de TypeScript. Por ejemplo, aquí podemos decir que si content es undefined, entonces no queremos renderizar ese contenido. Nos vamos a nuestra server actions y vemos cómo todas estas cosas de Notion response.properties nos muestra error. Así que primero pongamos que si no tenemos response, entonces no queremos continuar. Algo que también viene en el paquete de Notion son estas helper functions que se llama, por ejemplo, isFull, page or database, y esto es lo que va a hacer es chequear de que son tipos de página o de base de datos. Entonces ya ven, una vez que utilizamos esa helper function para ver si es una página o base de datos, ya no nos sale el error en properties, pero aún tenemos el error en nuestro renderer de resultados. Y cuando lo inspeccionamos vemos que resultados tiene que ser de tipo bloque. Entonces yo aquí estoy creando isObblocks para verificar que cada uno de los contenidos de ese array sea de tipo bloque. Y utilizamos el paquete de Notion con su helper function isFullBlock. Entonces aquí paso, si todo no lo es, entonces no continuamos. Y ya ven aquí, results ya no nos muestra un error. Una manera de agregar tipos a la data que recibimos de un endpoint puede ser utilizando una extensión que les voy a mostrar. Para esto necesito primero obtener el JSON de nuestra respuesta y la extensión que voy a utilizar se llama JSON to TypeScript. Con esta extensión puedo coger la respuesta en formato JSON, por eso la estoy imprimiendo en el console log, y después hacer que me cree las interfaces de los tipos que tiene esta respuesta. Entonces yo lo copio, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar types. Dentro de aquí voy a poner que estos son los types de Notion y activar la extensión con JSON to TypeScript. Y no es perfecta, o sea, igual toca ajustarle algunas cosas a las interfaces para asegurarnos de que la data está con el tipo correcto. Ahora en mi server action, la parte de response.properties, ya tenemos un tipo, así que podemos hacer un tipado de esta respuesta de Notion con asUnknown, asProperties. Properties es la interfaz que acabamos de crear y ya aquí simplemente utilizamos directamente nuestra variable de properties y vemos como ya todos estos errores de TypeScript se están solucionando porque ya le hemos agregado su tipo. Y repetimos lo mismo en todos los lugares que estemos accediendo a estas respuestas de Notion.
Ahora voy a empezar a agregar un poco más de estilos a mi blog. Esto es completamente opcional, si quieres cópialos o haz tus propios estilos según como tú quieres que se vea tu blog. Y si también estás utilizando la extensión de Tailwind CSS para agregar todos los estilos de los headings y cosas así, tengan cuidado porque a veces cuando le agregan a cosas, por ejemplo aquí el body o algunos divs, esto de Prose agrega sus propias medidas. Por ejemplo aquí el body me le estaba agregando máximo width y yo no quiero eso, entonces también me toca modificarlo para que ese estilo no se aplique. Quiero agregar mis logos oficiales, así que tengo dos versiones, como quiero que se vea en Dark Mode y Light Mode. Y para eso voy a crear un componente que haga toda esta lógica de si está Dark Mode muestra este, si está Light Mode muestra el otro. Así que voy a crear una nueva carpeta para poner todos los componentes y dentro de esta voy a crear mi componente del logo.
Y a veces me olvido cómo esto del Image Component en Next.js funciona cuando quiero utilizar el width y el height que tiene la imagen de por sí. Y para esto hay una propiedad que se llama fill. Y ya con eso no tienes que utilizar ni el width ni el height. Pero este fill también tiene sus cositas que hay que agregar, porque si no se hace position absolute, position fix, y va a ocupar todo el espacio de su componente padre. Y como está en la documentación, si vas a utilizar el fill en la imagen, tienes que asegurarte que el componente padre sea position relative, ya que la imagen por sí va a ser position absolute. También a la imagen le puedes agregar object fit contain o object fit cover.
Algo importante en Next.js es que cuando estás utilizando imágenes que vienen de URLs externas, tienes que agregarlas a la configuración de Next.js y decir este dominio sí es confiable y que lo puedas acceder, o si no te van a salir todos esos errores. Algo que también quiero agregar al blog son páginas de las etiquetas. Por ejemplo, aquí en mi post quiero
poner en la parte de abajo todos los tags, etiquetas, categorías, como lo quieras llamar, tiene este post. Entonces cuando los usuarios vean tal vez frontend, Astro, Backend, AI, le puedan dar clic y se puedan dirigir a una página donde van a ver todos los artículos relacionados a esa categoría.
Ahora sí voy a crear la página para cada una de las categorías. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar categoría y le voy a poner que es una ruta dinámica que va a necesitar el ID de cada una de las categorías para así obtener la información. Entonces hacemos algo muy parecido a lo del post, creamos la página. Aquí estoy copiando los parámetros en TypeScript. Accedemos también a el ID que va a estar en la URL. Asimismo utilizando el awaits param. Y ya con esto podemos pasarlo para nosotros obtener la información según la categoría. Así que volvemos a nuestro server actions y lo que quiero hacer es utilizar esto de los filtros del query de la base de datos de Notion para también pasar el ID de la categoría y así conseguir los posts según su categoría. Voy a crear una nueva interfaz para los props de nuestra función de getPost y aquí pues le quiero pasar el category ID. Y voy a crear los filtros según lo que estamos pasando. Por ejemplo, aquí yo quiero que si es que hemos dado un ID de categoría, entonces yo quiero que los filtros incluyan la etiqueta, la propiedad de etiquetas y que seleccionemos los posts según esa categoría. Ahora sí vamos a comprobar que esto funciona. Pasamos el category ID a nuestra función de getPost. Y algo que también quiero hacer es empezar a poner pedazos de código en sus propios componentes. Por ejemplo, aquí en nuestro home tenemos esa lista de artículos. Entonces quiero colocar a cada uno quiero colocar estos estilos en un componente que se va a llamar post. Y así lo puedo reutilizar dentro de la página de las categorías, porque prácticamente va a ser la misma lista que tenemos en el home. Y ahora sí agregamos nuestro componente de post en nuestra página de categorías y quiero verificar que todavía está funcionando en la página principal. ¿Todo bien? Ahora sí lo colocamos dentro de nuestra página de categoría. Y cuando nos dirigimos a la página vemos que tenemos los posts según su categoría.
Y aquí voy a verificar que funciona. A uno de estos les voy a quitar la categoría de frontend. Voy a volver, refresco la página y ahora solamente tengo 2 posts y no como antes que tenía 3. Y aquí tenemos bien avanzado todo. Lo que no quisiera es que en la parte principal, o sea en la página, en el landing de nuestro blog, estén todos los blogs que tenemos. O sea, piensen que en algún momento vamos a tener más de 10 que son los que están aquí. Entonces quiero que en esta página mostrar simplemente tal vez los últimos 3 o 2 artículos que se han publicado y crearle una página donde se puedan ver todos. Para esto voy a utilizar el mismo método que hice antes con las categorías, pero ahora le quiero pasar el número de artículos que quiero de regreso cuando se haga la query a Notion. En la documentación vemos que por predeterminado, por default, nos regresa 100 ítems. Entonces lo que voy a hacer es que quiero decirle que utilice el page size o que utilice el default si no hemos dicho cuál es el tamaño o la cantidad de artículos que queremos de regreso. Yo voy a volver a la página y en los props le voy a pasar el page size de 2. Y como ven, ahora simplemente nos está regresando 2. En la página principal también quiero mostrar una lista de todas las categorías que tenemos y que estas sean links a esas páginas de categorías que ya creamos. Para esto voy a crear una nueva función que se va a llamar Get Categories.
para saber todas las categorías que hemos creado en nuestra base de datos de Notion, voy a utilizar la query de Retrieve a Database, que se ve un poco distinta a las últimas que utilizamos. Así que de la documentación voy a utilizar ese Notion database.retrieve con el ID de la base de datos de nuestro blog. Aquí voy a importar nuestra función de getCategories y podemos ver en la consola que nos está dando toda la información de nuestra base de datos. Específicamente lo que queremos es de las propiedades de etiqueta. Entonces ya como tenemos la estructura en nuestro console log, podemos ver cómo acceder a todas estas opciones. La verdad es que pensé que Notion nos iba a devolver la misma estructura de antes, pero aquí con este console log veo que hay algo nuevo. O sea, es multiselect.options. Y ya que también voy a utilizar los mismos tags que tenemos en los posts en la página principal, voy a crear un nuevo componente que nos ayude a mover pues ese link con todos sus estilos para poder reutilizarlo. Este se va a llamar tag, entonces copio y pego y le agrego los props para así poder renderizarlo con el título y la URL.
Y ya así tengo todas mis categorías en la página principal. Ahora lo que voy a hacer es crear una página principal para todos los posts. O sea, esta parte, como que nuestro homepage simplemente va a tener los 2 últimos artículos que tenemos, y de ahí queremos una página donde sí esté todo lo que tenemos en nuestra tabla de Notion. Y ahora, después de nuestra sección de últimos artículos, quiero agregar un link para ir a la página donde van a estar todos nuestros artículos en el caso que el usuario quiera explorar más.
No pensé que agregarle estilos a este botón me demorara tanto, pero al fin ya tengo el botón que nos va a llevar, bueno, a los usuarios a ver los demás artículos después de la intro de los últimos artículos. Aquí si le dan clic, pues se va a la página donde van a estar todos. En el caso de que cree una categoría pero todavía no tengo posts asignados a ella, quiero mostrar un mensaje de que todavía no hay post al respecto. Así que en mi server action puedo agregar un check para ver si es que la respuesta de Notion tiene artículos o no. En el caso de que no tenga, pues puedo hacer un log de un error o puedo retornar null para que así el cliente, nuestro frontend, pueda mostrar un mensaje a nuestro usuario. Ya aquí tenemos todo funcionando, nuestras páginas de categorías, nuestra página de post, la página para renderizar un artículo, y ahora lo que quiero hacer es asegurarme que la página también funcione en Light Mode, ya que he estado desarrollando todo en Dark Mode. Así que voy a ir a mis settings de mi computadora y los voy a cambiar. Perdón por el flash de blanco. Pero aquí estoy viendo que hay algunas cosas que hay que actualizar para el modo Light Mode.
y ya verifiqué que el Dark Mode y Light Mode funciona bien, y así nos ha quedado nuestra página un home con los últimos artículos y una lista de todas nuestras categorías. Al darle clic a uno de nuestros artículos se va a cargar todo el contenido que está en nuestra página de Notion. Asimismo, le hemos creado una página a cada una de las categorías donde va a mostrarse los posts que están con esa categoría. Asimismo, tenemos una página para todos los posts, ya que en nuestro home solo estamos mostrando un preview, los últimos artículos, pero aquí sí van a estar todos los artículos que hemos creado.